Qué buenas noches con todos. Bienvenidos nuevamente a, a esta segunda charla de James Brown Genetics. Eh, para los que no me conocen, mi nombre es Sebastián Brown de James Brown Pharma. Esta vez el doctor Mario Carpena nos va a hablar de las receptoras, el manejo integral de receptoras. Antes de empezar, quería comentarles que la charla anterior que hablamos de embriones y esta nueva charla la vamos a colgar en nuestra página web. Esta página de James Brown Genetics va a estar lista, me parece que ya la próxima semana finalmente nos la entregan, pero para que tengan la información a la mano, eh, para los que no se han podido conectar en este fin de semana o este viernes, eh, para que tengan esa información. En todo caso, doctor Mario desde Colombia, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos hoy, esta noche, y sigue adelante. Sebas, muchísimas gracias a James Brown, a todo su personal. Un saludo cordial a todos los participantes. Un placer estar nuevamente aquí conectándonos por esta vía. Como lo comenté en la primera charla, para los que nos acompañaron, esto es una charla bastante informal, es simplemente un intercambio de datos, de conocimientos, preguntas, inquietudes, aportes, etcétera, etcétera. En lo posible dejémoslas para el final, porque quizás muchas se puedan contestar a lo largo de la charla y al final de pronto podemos hacer un intercambio de ideas y que todo el mundo aporte. Como decía Sebastián, esta noche vamos a conversar un poquito del manejo de la receptora, un manejo integral. Vamos a tocar muchos puntos, no vamos a profundizar en ninguno de ellos porque si no estaríamos aquí hasta el próximo lunes y yo creo que muchos de ustedes se quieren ir a descansar un poco y ir a la playa, creo que ya les permitieron. Entonces, si alguien quiere profundizar en algún tema específico al final, podemos hacerlo y si es de mi competencia lo contestaré y si no, pues podemos buscar quién nos aporte. Entonces, hoy vamos a conversar de esta señora que está allí, ¿cierto? De la receptora. ¿Cuál es la importancia de la receptora en un programa de transferencia de embriones? Para mí, el más importante de todos. Es el que determina el éxito o fracaso. Es sin lugar a duda el ítem el más costoso, donde uno más plata tiene invertida en un programa de transferencia de embriones. Muchas veces el cliente está, obviamente, quiere la preñez más barata o quiere el embrión más barato, etcétera, etcétera. Pero verdaderamente donde puede estar el costo adicional de un programa de transferencia de embriones es en el aprovechamiento oportuno de la receptora. Y lo otro que es muy importante aquí, sobre todo para ustedes ganaderos, es que depende exclusivamente del manejo y los cuidados de cada hacienda. Nosotros podemos tener la biotecnología muy controlada, todo lo que hacemos, pero si no tenemos un buen manejo de receptoras, un programa de transferencia de embriones posiblemente esté destinado al fracaso. Entonces, nosotros vamos a tocar varios puntos en esta charla. Vamos a comenzar con el manejo sanitario. Después vamos a hablar un poquito de nutrición, de información, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y en el manejo sanitario vamos a dividir un poquito, solamente en este aspecto, dos aspectos. Vamos a comenzar con la cría de receptores, o sea, aquellas ganaderías que producen sus propias receptoras en la hacienda, que posiblemente son la mayoría de ustedes. ¿Sí? Entonces, desde el inicio de la receptora, tenemos que tener en cuenta el manejo sanitario. Entonces, vamos a hablar de las vacunas. La primera, que una novilla que vaya destinada a la reproducción tiene que recibir es vacuna de Clostridio. Normalmente se vacunan a los 2 meses, se revacunan entre 4 y 6 semanas después y después una vacunación anual. ¿Sí? Regiones que tengan mucha incidencia alguna de los Clostridium, yo recomiendo revacunar cada 6 meses. Aquí en Colombia tengo un cliente donde tenemos una de las áreas de la finca donde tenemos un serio problema de Clostridio y ahí la única forma de mejorar eso fue hacer una revacunación semestral. Brucela, como todos, cepa 19 o RB51, vacunar alrededor de los 6 meses. La RB51 para mí es la de primera opción. Primero, porque no aparecen títulos postvacunales. Segundo, porque la puedo utilizar a cualquier edad. Si yo estoy comprando, de pronto, perdón, en este caso, pues son
puedo revacunar de pronto antes de entrar al servicio, etcétera. Aftosa según ciclo, ¿no? Enfermedades reproductivas, que hoy ya les estamos usando en todas partes, de las virales, rinotraqueitis, diarrea viral, parainfluenza, etcétera. Hay muchísimas opciones en el mercado, hay virus vivos modificado, hay virus muerto, en fin, hay una serie de vacunas, cada una tiene sus pros y sus contras. El virus vivo, digámoslo, no requiere un refuerzo en la primovacunación. Sin embargo, tiene sus contraindicaciones en animales, en vacas preñadas. La de virus muerto, hay que hacer un refuerzo. En fin, cada una de ellas viene con unas indicaciones. Lo normal es que se haga una primera vacunación y cada 12 meses mínimo. Leptospira es una vacuna también muy importante. Todos tenemos leptospira y más en climas como los de ustedes, muy húmedos. Recomendación cada 6 meses. ¿Sí? Si yo utilizo en las reproductivas una vacuna que venga, además de virales, venga con leptospira, como es el caso de la Cattle Master, la Bovishil, etcétera, podemos usar una completa en una de las vacunaciones y a los 6 meses utilizar una que sea solamente de leptospira, que es más económica. Si yo, por el contrario, compro receptoras, entonces algunas recomendaciones. Si yo estoy comprando receptoras, digamos que ya están en edad reproductiva, entonces le podemos hacer un chequeo reproductivo y descartar aquellos animales que de hecho no nos van a servir. Digámoslo, yo me he encontrado con animales que son producto de frimartinismo. Nacieron, nadie se dio cuenta que era una melliza, cuando llegan a la edad reproductiva la quieren vender o usar como receptora, no tiene útero, ¿sí? Entonces descartar animales posiblemente con problemas ya adquiridos, etc. Y lo mínimo, si las voy a traer a mi finca, yo quiero hacer una prueba de brucela y una prueba de tuberculosis, como mínimo. Y ya descartar los animales que salgan positivos a cualquiera de esas dos, ¿sí? Si son animales, obviamente yo estoy comprando una ternera de desteta, pues el chequeo reproductivo no es posible, ¿no? Entonces ahí no, por eso digo cuando posible. A la llegada a la hacienda, ojalá tuviéramos un área de cuarentena. Importante que los animales lleguen a un área. Si se presenta algún problema, los podamos isolar. Hoy que está tan de moda la palabra cuarentena. Y también para evitar que traigan parásitos y malezas de otros lados, ¿sí? Yo acostumbro, cuando traigo receptoras a cualquiera de mis programas, hacer un tratamiento a la llegada para leptospira. O sea, un barrido para leptospira. Esto se logra utilizando streptomicina o oxitetraciclina. Cualquiera de las dos, que sea de buena fuente, funciona en una sola inyección intramuscular, baja bastante la población de leptospira que un animal pueda traer. Ya después de eso, entonces sí vamos a utilizar las vacunas. O sea, llegan, les hacemos la aplicación para control de leptospira. 24 o 48 horas después ya podemos vacunar leptospira y ponemos nuestra vacuna reproductiva, cualquiera que sea que ustedes usen, y una vermifugación. Otro factor importante cuando yo estoy importando receptoras a mi hacienda es de tener un tiempo prudencial de dejarlas aclimatar a mi hacienda, independiente de dónde vengan. Ellas vienen de unos pastos diferentes, de una agua diferente, de unos minerales diferentes, de unos manejos diferentes. Y ese animal va a llegar y tiene que adaptarse, su flora ruminal tiene que adaptarse a las nuevas condiciones. Entonces, querer utilizarlas una semana o 2 semanas después de haber llegado a la finca, pues posiblemente los resultados no van a ser ideales. Entonces, yo diría que mínimo 2 meses para que ese animal se adapte y la podemos utilizar y tener buenos resultados con ella. Hablemos un poquito de manejo nutricional y hablando otra vez de cría de receptoras. Estos son unos parámetros muy generales, simplemente de ganancia de peso, y esto más que todo para la gente que tiene ganadería de carne o ganadería de cría, ¿no? No tanto para lechería especializada, porque ellos, pues el manejo es diferente. Pero entonces aquí hay algunas ganancias de pesos y pesos a determinadas edades que yo creo que es importante que los tengamos en cuenta. Entonces yo divido esto en 3 etapas. Predestete, que va de los 0 a 7 meses, ¿no? Una hembra debe tener alrededor de 800 a 900 gramos diarios de ganancia, de peso en esos primeros meses. Es cuando el animal es más eficiente ganando peso y está tomando leche materna, ¿sí? Entonces, si yo consigo esos 800 a 900 gramos, significa que el peso al destete a los 7 meses o 105 días, él va a estar entre 190 y 215 kilos. Eso sería un peso de destete aceptable. Obviamente, muchos de ustedes, de los que me están escuchando, sé yo que tienen ganancias de pesos al destete muchísimo más altos, 240, 250. Pero esto, digámoslo, para irnos al promedio general, ¿sí? Después viene la ganancia post-destete, de los 7 a los 12 meses, que para mí es la etapa más crítica en el levante.
porque es cuando el animal está pasando a vivir solo, sin su madre, pasa ese estrés por postdestete que es tan complicado. Muchas de las fincas no manejan grupos contemporáneos, entonces ponen a las terneras o a los animales destetos donde ya hay animales de 18 meses, entonces la competencia allí para ellos es muy difícil. Entonces, nosotros tenemos que hacer un manejo racional de esos terneros recién destetos, ponerlos en un potero independientes, en grupos contemporáneos. Si es necesario hacer algún tipo de suplementación, a nosotros nos ha funcionado muy bien las sales proteinadas, ¿sí? Algún tipo de suplemento simplemente para que el animal no pierda peso después del destete. Mi objetivo es que ese animal gane de 400 a 500 gramos día de los 7 a los 12 meses. Lo que me entregaría un animal a los 12 meses, al año de edad, entre 250 y 290 kilos de peso. ¿Ya? Ahí estamos más o menos y siempre hemos logrado que el animal vaya en una curva ascendente de ganancia de peso. Y la última etapa que yo considero en el levante es de los 12 a los 18 meses, donde el animal ya pasó su etapa de estrés post-destete. Ahí debemos conseguir ganancias de 450 a 600 gramos, ¿no? Lo que nos entregaría un animal a los 18 meses de 330 a 390 kilos. Estas ganancias y estos pesos pues son muy relativos porque obviamente depende del manejo, depende de los pastos, depende de muchas cosas, pero esto es más o menos lo que yo busco. ¿Para qué? Para que yo pueda tener una hembra apta para la reproducción, aquella que tuvo ganancias máximas, pues a los 18 meses ya va a estar en 390 kilos, que ya está apta para la reproducción, y la que no, a los 24 meses, 25 meses va a estar llegando. Entonces, esto es simplemente una guía para estar chequeando nuestros controles de pesos y ver que no vamos a perder mucho tiempo y no nos van a estar llegando a los 30, 32, 34 meses, porque eso es plata que estamos perdiendo. Entonces, esto es una foto de un levante, de una hacienda de receptoras. Son hembras que ya están próximas a llegar a pasto completo y minerales únicamente. Y este es un levante de ganado Brahma, que también se utilizan como receptores. Hablando de nutrición, es muy importante, una vez ya entramos a trabajar con el animal en el momento de usarla como receptora, el manejo de la condición corporal. Esta es la tabla de condición corporal con fotos de animales que van del 1, extremadamente flaca, digo no, o al 9, un animal extremadamente obeso. Entonces, ya ahí está una foto. Esto es un dato importante. Toda la reproducción está ligada a la condición corporal de los animales. ¿Sí? Hay tabla de 1 a 9 y hay tabla del 1 al 5. ¿Sí? Nosotros queremos, en el caso de esta foto, para que ustedes tengan idea, nuestra condición corporal, queremos es la condición 5 como mínimo y 7. 5, 6 y 7 es lo que nosotros queremos en una hembra para la reproducción. En esta tabla podemos ver una similitud entre la tabla de arriba de 1 a 9 con la de 1 a 5, que es la que se utiliza mucho aquí en los países latinoamericanos, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo. Yo quiero mis animales de 5 a 7 en la tabla de 1 a 9 y de 3 a 4 en la tabla de 1 a 5, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver las distintas características que se pueden presentar. En un animal de 1, pues hay debilidad física, hay atrofia muscular, hay contorno en la columna, hay todas las costillas visibles, no hay acúmulo de grasa, ¿no? Y si nos vamos al otro extremo, pues ya vamos pasando de animales, digámoslo, el animal 6, no tiene debilidad física, no tiene atrofia muscular, no tiene contorno de la columna, ¿sí? No se le ven las costillas, solamente se le ven un poco las caderas, lo cual es normal, no tiene un poquito de grasa en el pecho y en los flancos, lo que es un acúmulo de energía, ¿sí? Y no tiene grasa en la ubre, ¿sí? Entonces, importante la condición corporal, eso es fácil de llevar, si uno entrena el ojo, a lo largo del tiempo uno se va volviendo ágil, lo hace muy fácil en el momento de una palpación, en el momento de una transferencia, en el momento de programar las vacas después del parto. Es bueno y no necesitamos estar pesando los animales permanentemente. Yo lo que quiero que mis vacas, si yo estoy utilizando un sistema cerrado donde yo estoy utilizando mis mismas vacas después del parto como receptoras, yo quiero que ellas lleguen al preparto en condición 6 o 7 en la tabla de 1 a 9 y de 3,5 a 4 en el sistema de 1 a 5. ¿Por qué? Porque la tendencia de una vaca después de que ella está en el preparto es que ella va a perder un poco de condición corporal. Entonces, ¿por qué 6 y 7 y 3 y 5 y 4 y no 5 o 3?
Porque si una vaca mía pare con 5, si yo la voy a utilizar como receptora de ella 60 días después del parto, posiblemente ella ya perdió otro punto. Entonces la de 5 se me fue para 4. Entonces yo quiero que ellas paran de 6 a 7. ¿Sí? En un estudio que realizaba en el 2016, comparando vacas que parieron en condición corporal 4 con vacas que parieron en condición corporal 6, ¿no? Vemos que las vacas que parieron en condición corporal 6 tuvieron un mayor peso corporal en el momento del parto. Su cría tuvo un mayor peso al momento del nacimiento, sin embargo, no se incrementaron las distocias. Entonces, no es que hubo distocias, no es que el ternero nació muy grande, simplemente el ternero nació con el peso adecuado. ¿Sí? Las crías de esas vacas de condición corporal 6 tuvieron un mejor peso al destete, un mayor peso al destete. Y cuando se evaluaron las vacas que estaban ciclando 60 días después del parto, también las vacas con condición 6, había un mayor número de vacas de este grupo que estaban ciclando. Entonces, todo eso nos indica la importancia de que las vacas paran en una buena condición corporal. ¿Sí? Aquí vamos a hablar un poquito de condición corporal. Estas fotos son tomadas en una finca hace como unos 40 días. Un potencial cliente aquí en Colombia que me pidió que le fuera a evaluar un trabajo, a hacer la posibilidad de un trabajo. La vaca que ustedes ven a la izquierda es una vaca, pues está en condición corporal posiblemente en la tabla de 1,9 entre 3 y 4, ¿no? Y esa era la condición promedio de las vacas de esa finca. Obviamente mi respuesta al cliente fue, no estamos en el momento, sus vacas no están en condición de trabajar, ¿no? Porque esto es de frente al fracaso en un programa con vacas así, ¿no? Ya estas vacas son en una hacienda que yo trabajo aquí en Colombia, son vacas, esta es su primera transferencia después del parto, entonces ellas están más o menos entre los 50 y 80 días posparto. Podemos ver, digámoslo, esta foto la tomé a propósito por detrás para mostrar la conformación de las ancas, donde se ve el hueso sacro, más sin embargo se ve un poco el acúmulo de grasa a nivel de las puntas del anca. ¿Sí? Lo mismo en la foto de la derecha, se ven las vacas en condición corporal, posiblemente una condición corporal 6, ¿no? Y estas son vacas posparto. Entonces, para que vean la diferencia entre una situación y la otra, ¿no? Este es un lote también de receptoras en potreros, donde su condición corporal posiblemente está más hacia el 7. Un poquito de pastos y de forrajes en general, ¿sí? Es importante uno aprender el manejo adecuado de cada variedad y cada región, los pastos adecuados para cada región, manejar las praderas en lo posible en rotación. ¿Qué significa? Pocos días de ocupación y un periodo razonable de descanso. Hoy en día el tema de días de descanso ya está un poquito revaluado y lo que se maneja son altura de pasto en el momento del consumo. Entonces, hoy en día, por decir, para los pastos de porte bajo, como sería una estrella o un tifton, manejamos momentos de pastoreo de entre 30 y 35 centímetros. Entonces, cuando el pasto llega a esa altura, es el momento ideal para su consumo, ¿no? Entonces, esa altura varía de una época a la otra cuando el pasto la alcanza. O sea, si yo tengo periodos de lluvia, posiblemente ese pasto alcance esa altura a los 20 días. Entonces, a los 20 días yo puedo volver con el ganado a ese potrero. Sin embargo, cuando no tengo lluvia, esa misma altura, ese potrero lo va a alcanzar con 30. Entonces, por eso hablamos hoy en día de altura de pasto y no de días de descanso para hablar pues de que tienen que ser siempre los mismos días de descanso, ¿no? Entonces, manejar un poco ese criterio. Importante también realizar aforos, o sea, mediciones de producción de pasto y determinar cuántos animales yo puedo tener en un área. O sea, si yo tengo un potrero de una determinada área y yo puedo saber cuánto pasto tengo en el momento en que van a entrar las vacas, yo puedo hacer mi cuenta cuántos días puedo dejar esas vacas en ese potrero. O si yo necesito dejarlas ahí X número de días, pues entonces ya sé cuántas vacas puedo poner, ¿no? Entonces, si juntamos con esas dos variables, que sería la calidad del pasto, o sea, el punto ideal de consumo, y la cantidad de pasto, podemos garantizar que los animales tengan calidad y cantidad de forrajes. Hay que pensar que una vaca más o menos se come el 10 a 12% de su peso vivo en pasto. Entonces, una vaca de 500 kilos se puede comer el 50 a 60 kilos de pasto. Entonces, hay que tener digámoslo, ese parámetro para poder saber cuánto tiempo nos pueden durar las vacas en los potreros y que las vacas nunca estén faltas de comida. Entonces yo quiero ver un potrero así, estas receptoras,
en buen estado corporal, con forraje, de acuerdo a su necesidad, ¿sí? Y cuando este forraje, digamos, llega al punto bajo, pues van a entrar a otro potrero donde está más o menos igual, ¿sí? Si no tenemos potreros o gramíneas suficientes y tenemos que echarle manos a los suplementos, que muchas veces hay que hacerlo, pues tenemos básicamente fuentes o de proteína, que pues lo más fácil, pero lo más costoso son los balanceados, obviamente, ¿sí? Pero también podemos utilizar algunas otras fuentes de proteína que son los senos, como serían senos de alfalfa, que yo sé que en Ecuador lo tienen, creo que en la zona de la sierra. Yo he visto a gente que consume heno de alfalfa, ryegrasses, o gramíneas bien fertilizados. Un tifton bien fertilizado o una estrella bien fertilizada, pues va a tener niveles de proteína del 18, 19% y nos dan la mano, ¿sí? O también sales proteinadas, que son mezcla de sal mineral, sal minerales y una fuente de energía, que puede ser maíz, sorgo molido, etcétera, y una fuente proteica que generalmente se usa o torta de soya, torta de algodón y una porción de urea, ¿no? Entonces ahí garantizamos que los animales tengan esa proteína. Nosotros estamos utilizando mucho las sales proteinadas aquí en Colombia, en grupos en preparto, hasta después de la transferencia, y nos ha ido bastante bien, nos ha aumentado mucho el porcentaje de utilización de las receptoras y la preñez. Ahora podemos hablar un poquito más sobre eso. Si vamos a fuentes de energía, pues obviamente lo más común son los ensilajes, bien sea de maíz, sorgo, de forrajes. Las melasas también funcionan en derivados de la industria azucarera. Grasas sobrepasantes, esta es una fantasía. A mí me encantan las grasas sobrepasantes. En Brasil las utilicé mucho. O sea, es una inyección de energía, porque eso se metaboliza directamente en el intestino y esa, se absorbe totalmente por los animales, ¿sí? No tiene que pasar pues por la fermentación del rumen y por las bacterias. Inclusive nosotros hicimos en Brasil en algún momento un estudio en receptoras, suministrándoles grasas sobrepasantes a un grupo y al otro no, y encontramos una diferencia significativa en las preñeces. Entonces, esas grasas sobrepasantes son bastante importantes, interesantes de usar en algunos programas. Y también tenemos algunos subproductos agrícolas. En el caso de Ecuador, pues el banano, yuca, pulpa cítrica, que serían los derivados de los cultivos de naranja, palmiste, maní. Todas esas son fuentes energéticas que se pueden usar en un momento dado. Entonces ahí tenemos algún ejemplo de heno de alfalfa, silo de maíz, en este caso un silo de trinchera, ¿no? Minerales, muy importante, muy importante. Que es, pues, los minerales que nosotros usamos es una mezcla balanceada de sal, cloruro de sodio y minerales necesarios para la vida y la producción de los animales. Los minerales están divididos en macro y micro, básicamente por la cantidad que entran en la mezcla. Entonces, los macro, además del cloruro de sodio, está el calcio, fósforo, potasio y magnesio. Y los micro son aquellos que entran en proporciones más pequeñas, generalmente en partes por millón o microgramos. Hablaríamos del hierro, zinc, cobre, manganeso, cobalto, selenio, ¿sí? Entonces, importantísimo, mire, importantísimo garantizar minerales de buena calidad, ¿sí? De acuerdo a las necesidades animales y las condiciones medioambientales. Compren la mejor sal disponible, de verdad, es importante. Ayer le escuchaba una charla al doctor Gabriel Bo, argentino, un gran fisiólogo de la reproducción, y le hicieron la misma pregunta sobre los minerales, y le hicieron una pregunta sobre minerales quelatados, y dijo, mire, yo no sé si son mejores o peores, lo único que yo les digo es que compren el más caro, porque generalmente el precio va asociado con la calidad. Si te ofrecen minerales demasiado baratos es porque no son de buena calidad. Y es muy difícil uno medir eso, entonces mejor cubrirse de salud y usar una muy buena sal. Pero también hay que garantizar el número y la calidad de los saladeros. Muchas veces compramos la mejor sal, pero no tenemos saladeros cubiertos, no tenemos el número de saladeros apropiados, entonces nuestros animales no consumen la sal que necesitan, ¿sí? Y otra cosa que es muy importante es, si yo tengo los saladeros y tengo mi sal, hombre, repartamos los minerales cada 2, máximo 3 días. No pongamos la sal para que los animales los consuman en una semana, porque generalmente llueve, se mojan. En el caso, digámoslo, de climas cálidos y húmedos, como es el caso digámoslo, de Ecuador, de la zona de Santo Domingo, de la zona del Guayas,
etcétera, pues estos minerales son higroscópicos, entonces absorben humedad del ambiente y se vuelven como un ladrillo, literalmente. Yo a veces llego y tengo que romper con una piedra la sal porque está totalmente, entonces cuando el animal llega a consumir, lo que él normalmente con 2 lengüetazos coge la dosis de sal que necesita, se demora 2, 3, 4, 5 minutos para poder tomar la misma sal, si es que se espera. ¿Y qué pasa con los otros animales? Pues se van y no consumen sal. Entonces, importante no dejar la sal mucho tiempo en los saladeros, ¿sí? Y después tengamos en cuenta digámoslo, cuánto deben consumir mis vacas. Entonces, hagamos mediciones esporádicas de si mis vacas están comiendo la sal que necesitan, ¿no? Entonces, esta es una pequeña tabla muy general. Esto puede tener variaciones hacia arriba o hacia abajo, pero sí les puede dar una idea de cuánto deben consumir de sal al día unos animales. Entonces, una vaca con cría generalmente se debe comer de 100 a 120 gramos día de sal. Una vaca ahorra come un poquito menos, de 80 a 100, y las novillas de vientre, las que están entrando en servicio, de 60 a 80. Obviamente esto depende de cada sal. Hay sales que vienen con estimulantes de paladar y obviamente se consumen más. Lo que regula la sal es el cloruro de sodio. Entonces, si las sales tienen bajo cloruro de sodio, pues se van a consumir más. Pero en fin, eso es más o menos para que tengan idea. Si están muy lejos de estos valores, yo creo que valdría la pena que miraran qué puede estar pasando. Entonces, este es un saladero muy barato de hacer. Esto es un subproducto de algún insumo que llegó a la hacienda. Obviamente es para un animal, ¿no? No pueden comer 2 animales. Pero si yo tengo 4 en un mismo potrero, pues me permite que los animales coman su sal y me permite también estarlos cambiando de sitio. Los saladeros cuando son muy pesados o son permanentes como de cemento o de ladrillo o de hierro, a veces no los puedo mover y se forman esos pozos de agua y de lodo. Este lo puedo mover y estarlo llevando permanentemente de un sitio a otro. Y esto no entra, digámoslo, dentro del tratamiento de manejo nutricional como tal, pero a veces hacemos tratamientos especiales dirigidos, ¿no? Aplicaciones ya, digámoslo, parenterales de algunos minerales, sea fósforo, cobre, selenio, zinc, y vitaminas como la A, como la D y como la E también, que me faltó ponerla aquí. Son pues, se hacen y funcionan bastante bien. Agua, importante también, agua fresca, de buena calidad, limpia. Tener en cuenta muchas veces el área del bebedero de acuerdo a los números de animales que yo tengo. Tengan en cuenta que un animal se consume por día del 8 al 10% de su peso vivo. Entonces, ¿no? Lo mismo, un animal se puede estar tomando 40, 50 litros de agua al día, un animal adulto. Obviamente eso varía mucho, ¿no? Condiciones medioambientales, obviamente temperaturas altas, humedades relativas excesivas, hacen que el animal tome más agua, en el invierno toma menos, estado productivo, ¿no? Una vaca en pico de lactancia pues toma menos que una vaca que no está lactando, el estado también reproductivo, una vaca preñada pues toma más agua que una horra, el tipo de explotación, ordeños, por decir, vacas que están en pico de 30 litros, pues obviamente necesitan más agua. Y el tipo de alimentación, en cuanto más alimento, digamos yo, en balanceados o silos o henos, pues más agua mi animal va a tomar porque no está entrando el agua de un pasto, ¿no? Que el pasto son ese 80% agua. Esto es un bebedero, obviamente para mangas pequeñas, ¿no? De estos yo también tendría que tener 4 o 5 en el mismo potrero, ¿no? Si quiero usar este tipo de bebedero, pero siempre garantiza que tienen agua fresca porque el recambio es muy alto, ¿no? O podemos llegar a este extremo. Este es el reservorio de un cliente mío en Brasil. Esto es un reservorio para 1 millón de litros de agua. Esto es una finca que yo más o menos, para que ustedes tengan idea, 400 milímetros al año. Esto todo es de pozo. Entonces él tiene que cuidar mucho su agua. Esto está cubierto con esta plástico gruesísimo, cubierto para que esta agua no se ensucie, no le caigan animales ahí, no se mueran animales, en fin, no dañen la calidad del agua. Y esto le distribuye agua a una hacienda de 6.000 hectáreas, todo por manguera, ¿no? Pero esas son fincas, digamos, lo que no tienen agua corriente, no tienen ríos, no tienen riachuelos como tenemos nosotros aquí y en Ecuador, obviamente más, que en realidad nuestras fincas se manejan mucho más con agua de bebida corriente.
Bueno, hablemos un poquito de tipo racial de las receptoras, ¿no? Obviamente, el que tiene una ganadería y está trabajando con algún tipo de animal, pues va a seguir con ese, ¿no? Pero simplemente aquí vamos a hablar un poquito de las pocas diferencias que pueden haber entre las receptoras y cuál considero yo que puede ser la ideal y cuáles son las ventajas y desventajas de algunas, ¿no? Entonces, comencemos, digámoslo, para proyectos de ganadería de carne, no de leche especializada ni de leche, digámoslo, de trópico bajo, sino para proyectos de carne. Obviamente lo que yo quiero como receptor ideal es un cruce entre una voz Taurus y una voz Indicus, una F1, si se puede, ¿no? Entonces, ¿con qué raza voy a cruzar yo a mi voz Indicus? Hombre, Angus Brangus, en sus dos versiones, negro y rojo, muy buenos cruces. Hereford y Braford, Braford que ahora está muy de boga en Ecuador y también aquí en Colombia está entrando fuerte, una raza muy interesante. Digamos lo que estas serían mis razas de elección. ¿Por qué? Son razas que cruzadas con el voz índico se comportan muy bien, muy buena resistencia al medio, productivas, precoces sexualmente, y son animales que su tamaño corporal adulto no es muy grande. O sea, estas son vacas que cuando llegan a un tercero, un cuarto, un quinto parto, son vacas que están alrededor de 500 kilos. Son vacas que se mantienen en buena condición corporal más fácil. Por eso, estas razas serían mi elección. En Angus, entre rojo y negro, yo particularmente me voy con el rojo simplemente por el color. Las negras me parece que el sol del trópico les da un poquito más fuerte y yo siempre veo a las cruzadas de rojo con un poquito menos de ectoparásitos, sobre todo en mosca. Pero básicamente por eso, ¿no? Cimental, muy interesante este cruce de Cimental con, bien sea el europeo, ¿no? Porque hay diferencias entre el europeo, el del África del Sur y el de Estados Unidos, todos diferentes, ¿no? Este bien doble propósito, un animal muy hacia leche, ¿no? Este mucho más adaptado, más pelifino, con mejor pigmento, y este un típico animal de carne, ¿no? Buenísimos el cruce con Cimental, buenas receptoras. Problema, el único problema que yo le veo, muy grandes. O sea, son vacas que su edad, en su adultez son vacas de 600 kilos, entonces más difícil de alimentar, comen más difícil de mantener en condición corporal, hay que cuidarlas más, ¿no? Y lo mismo pasa con el charolais. Charolais, extraordinaria raza, la usé muchísimo hace muchos años aquí en Colombia con extraordinarios resultados sobre todo en ganancia de peso, en terneros de estetos y en ceba, pero el mismo problema, extraordinarias vacas, un poco grandes, digámoslo, eh, cuando comparadas con las Angus y las Hereford o Brangus y Braford. Y hay otras razas que eventualmente se usan. Yo tengo un programa donde trabajo cruces con Limousin, son buenas vacas, tamaño medio, buenas. Y Senepol también hay algo de cruces. O también me puedo ir por razas ovinas puras, ¿no? Permanentemente trabajo con ganado Brahma como receptoras. En Brasil usé mucha Nelore y Gusera he usado menos, pero también se utilizan, cada una con sus ventajas y sus desventajas. En el caso del Brahman, para mí el mayor problema es la primípara. La primípara Brahman, por su habilidad materna, le da muy duro, entonces responden poco a los protocolos. Y Nelore y Gusera, principalmente temperamento. Creo que ahí es donde esta raza, sobre todo la Nelore, peca un poco, pero también son viables de utilizar con buenos resultados. Entonces ahí tenemos nuestras F1 Angus, muy lindas, lote espectacular de receptoras. Estas ya son las cruzadas con Angus rojo, entonces por eso les digo que yo las prefiero por el color, porque las veo que toleran más los rayos solares y toleran más los ectoparásitos. Charolais, extraordinarias también, un poco mayor, un poco más grandes si se quiere, más pesadas, pero muy buenas vacas. Cimental, extraordinarias, como les decía, vemos estas fotos de la Cimental, ¿no? Importante estar siempre mirando pigmentación de ojos, sobre todo en los cruzamientos tanto de Cimental como de Hereford, ¿no? Inclusive en las F1 a veces, si no tienen una buena pigmentación, podemos tener problema de carcinoma del tercer párpado, pero muy buenas vacas. El cruzamiento con Hereford, extraordinarias también, lo mismo que les decía, de pronto esta me gustaría verla un poquito más pigmentada acá, ¿no? Pueda que nunca tenga nada, pero por ahí la perdemos con una preñez adentro y un carcinoma ocular del tercer párpado. Y Brahman, ¿no? En este caso Brahman, pero o cebuinas, si se quiere, también se usan con muy buenos resultados.
En Ecuador, yo trabajé, hice algunos trabajos en una finca en Puerto Inca del Grupo Araujo, donde mayormente eran receptoras blancas, Brahman, comerciales, y los resultados de preñez fueron bastante buenos. Bueno, y ya para programas de lechería, digámoslo, si nos vamos a lechería especializada, ¿no? Digámoslo en programas de clima frío en la sierra de ustedes, pues obviamente ahí se trabaja con Holstein, Jersey, Brown Swiss, y normalmente se hacen las transferencias en las novillas de reemplazo de estas ganaderías o en las vacas de ordeño, ¿no? Que sería, digámoslo, el ideal. Uno utilizar las mismas vacas del ordeño para poner embriones, garantizando que las crías que van a nacer de esos embriones pues son de sus mejores vacas, porque ellos han elegido obviamente hacer embriones de sus mejores vacas, y de hembra, ¿no? Porque hoy en día se trabaja con semen sexado, entonces también es una muy buena opción, y he transferido en Holstein, Jersey, en Brown Swiss con buenos resultados. Y cruces con voz índico, aquí es muy importante eso sí la nutrición, ¿no? Porque pues, sabemos que una vaca esta está dando 40 litros y entonces hay que tenerle unos planes nutricionales muy importantes para que funcionen bien esos programas. Y para programas de trópico bajo, digamos lo que generalmente trabajamos cruces con bocíndicos, pues ahí usamos las girolando, las gusolando, bramolando. Yo aquí en Colombia tengo un par de programas que usamos bastante bramolando, o sea, son programas de bramolando de ordeño y las tres funcionan bastante bien. Entonces, ahí tenemos las Holstein, que en estas condiciones pues serían unas receptores extraordinarias. Las Jersey, que funcionan bastante bien. Brown Swiss, yo no he trabajado mucho, pero también. Y obviamente cuando nos vamos a trópico bajo, pues esta es la más popular hoy en día, la Girolando, que funciona también muy bien, sobre todo en programas grandes lo comentamos en la charla pasada, reutilizándolas entre los 35 y 50 días después del parto, unas preñeces bastante buenas. Y este es un grupo de Bramolando que está aquí muy cerca de Cali, que trabajamos también haciendo este tipo de animales. Y todo funciona bastante bien, ¿no? Vámonos un poquito a hablar del estado reproductivo. Cuando yo voy a comenzar un programa de embriones, o si yo estoy ya trabajando en una finca, digámoslo, con ya algún tiempo, nosotros vamos a encontrar este panorama. Vamos a encontrar vacas que están recién paridas, yo las llamo recién paridas entre 40 y 90 días posparto más o menos, significa que no han sido utilizadas, ni han sido expuestas a toro y no han sido inseminadas, ¿correcto? Ni han sido transferidas. Entonces sería estas las que van a recibir, por decir, su primera exposición a un embrión, ¿sí? Después tenemos las vacas multíparas que están de más de 100 días. Estas vacas o ya recibieron un embrión en una transferencia anterior, o ya fueron inseminadas, o de pronto ya fueron expuestas al toro y no se preñaron, ¿ya? Entonces, este es otro grupo. Tenemos las novillas vírgenes que no han sido expuestas a toro, o las vaconas. Tenemos el lote de vacas de primera cría, ¿no? Que son aquellas vacas que están con su primera cría al pie, que las tenemos que manejar como un lote independiente. Y finalmente tenemos el lote de vacas zorras, que digamos lo que si yo tengo un programa de embriones o de inseminación artificial bueno, funcionando, este es un lote que casi que no debería existir, porque una vaca que me destete una cría de 7, 8 meses y que todavía no se haya preñado, algo me está diciendo. Entonces no es la receptora ideal, ni es lo que, digamos, lo que yo busco. Esta vaca a lo mejor ya está muy gorda, ¿no? O algún problema tuvo para que me llegue a mí horra, ¿no? A menos de que se hayan guardado durante todo el tiempo de la lactancia por algún motivo, lo cual tampoco pues es muy viable financieramente, ¿no? Entonces ahí tenemos un lote de novillas ya listas para entrar a protocolo, ¿no? Coincidentemente tenemos una con Angus negro más al frente y una con Angus rojo al fondo. Estas son unas vacas de primer parto. Esta foto es en la Hacienda San Juan de Bedú, muchos de ustedes la conocen. Estas son vacas primíparas que nosotros las manejamos independiente. Es en estas vacas que yo les comento que utilizamos las sales proteinadas 30 días antes del parto y las dejamos hasta el diagnóstico de los 30 días después de transferido el embrión, ¿correcto? Y ese cambio, que lo comenzamos no hace mucho tiempo, la verdad significó un incremento en un 10 a 20% en la utilización de las vacas en el momento de la transferencia, porque perdíamos muchísimas porque no estaban ovulando, y también nos ayudó mucho en la tasa de preñez. Entonces, esa es una práctica que estamos felices con ella.
Y este es un lote de vacas ya multíparas, digámoslo, esperando pues ser sincronizadas, ¿no? Hablemos un poquito de la información. Yo sé que muchos de ustedes tienen softwares, programas de ganadería donde llevan toda la información de sus ganados. Sin embargo, yo nunca he dejado, yo soy de la vieja guardia donde creo que las cosas escritas funcionan muy bien. Entonces, a mí me gusta tener tarjeta individual para cada vaca, sea receptora o sea vaca pura o sea lo que sea, ¿no? Entonces, aquí hablemos un poquito de la información necesaria para uno poder hacer una buena selección de receptoras. Entonces, la tarjeta individual tiene una información general, digamos lo que es una que nunca cambia, que sería el número del animal, la raza o cruce, ¿no? O padre y madre, si lo tengo, y la fecha de nacimiento. Esa es una información básica. Algunas tarjetas tienen información para peso al destete, para peso de entrada al toro, etcétera, etcétera. Pero esta información, digámoslo, es básica. Inclusive si yo compro una receptora, esta es una información fácil de adquirir. Y después ya vamos a tener lo que es información específica. A medida que ese animal va comenzando su vida reproductiva, ya va pariendo, ¿no? Entonces aquí vamos a guardar ahí la fecha de parto, vamos a guardar los intervalos entre partos, vamos a poner la información de cada cría. Entonces, ¿qué significa eso? Hombre, parió la vaca, fecha de parto, de nacimiento de su cría, identificación de la cría, el sexo, los pesos de esa cría. ¿Cuáles pesos? Hombre, peso al nacimiento, peso a los 4 meses o 120 días y el peso al destete, mínimo, ¿no? Esta es la información, digamos, lo que yo debo tener de cada vaca. Esto entonces es una tarjeta de una vaca cualquiera, de una receptora, entonces ahí lo vemos. Mira, ahí tenemos el número de la vaca, tenemos su padre, su madre, tenemos la fecha de nacimiento, tenemos la fecha que entró a toro y tenemos la información de sus crías. Entonces es una vaca que ha parido 3 veces, 3 embriones en estas fechas, ¿no? Con el número de la cría y aquí va hembra, 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 macho, etcétera, etcétera. Ahí va toda la información y eso nos permite guardar esa información y saber esa vaca qué tan buena o cuáles han sido sus pesos al destete, cuál ha sido su interpartos, esa vaca me abortó, no me abortó, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y después, en la parte de atrás de esa misma tarjeta, nosotros vamos a guardar la información de los procedimientos que se le hacen a cada animal. Entonces, ¿qué es eso, hombre? Servicios, inseminaciones, evaluaciones reproductivas o palpaciones, tratamientos que se le han hecho, protocolos de sincronización, si se transfirió y el resultado de cada protocolo, de cada transferencia, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. En la parte de atrás de esa tarjeta está toda la información. Entonces, aquí está el embrión que se transfirió la primera vez, entonces no se preñó porque aquí salió vacía. El segundo se transfirió, dio preñez de 30, se confirmó a los 60 y se confirmó a los 90, entonces ya seguramente parió, volvió a ser receptora. Esta fue la palpación inicial antes de trabajarla. El día que se iba a transferir no ovuló, ¿no? No ovuló, no. Esto es... después tenemos aquí otro trabajo, un cuerpo lúteo 1, se transfirió, se preñó, bueno, y así vamos acumulando la información de cada vaca. Esta es otra tarjeta de un cliente en Brasil, lo mismo, ¿no? Entonces aquí tenemos la primera vez que entró, protocolo, transferencia de embriones, se le puso este embrión de la vaca 474 con este toro, en la palpación salió preñada, en el sexaje era una hembra, parió, otra vez un protocolo, salió vacía, protocolo, salió preñada, un macho y por ahí vamos. Entonces, ¿esto para qué me sirve? Hombre, para saber yo en qué estoy con esas vacas. Esta es la información que yo uso para juntar y hacer mis grupos de receptora. Y si una receptora, en mi caso, mi recomendación es 3 protocolos seguidos, no preñó, se va. Si ustedes tienen un programa comercial donde la quieran tirar, maravilla. Mi recomendación es una vaca que con 3 protocolos no se preña, ya está casi a puertas de destetar su cría, ¿no? Por el tiempo que se demoró entre un protocolo y el otro, ¿no? Mi recomendación, esa vaca es más fácil venderla gorda que comprar 2 terneras de levante en su lugar y hacer ese cambio. Pero mucha gente no lo hace, mucha gente prefiere seguir con sus vacas y va y la preña y ella volverá algún día como receptor, ¿sí? Entonces, para mi selección de receptoras, yo voy a utilizar esa información que yo ya recopilé en mis tarjetas. Entonces, cuando yo hago mis grupos, entonces yo voy a mirar primero que todo, ¿qué? Habilidad materna.
¿Para qué yo le voy a poner un embrión a una vaca que me desteta crías muy abajo de mi media de pesos al destete? No vale la pena, ¿no? Facilidad de parto, hombre, si esa vaca hay que ayudarle en todos los partos, ¿para qué? Estoy corriendo el riesgo. Generalmente los embriones que estamos trabajando nosotros son animales más pesados. La técnica de in vitro provoca un animal que es un poco más pesado al nacimiento, entonces evitemos eso. Conformación de ubre, lo mismo. Hombre, hay una vaca que hay que pegarle el ternero durante 2 meses porque los pezones son muy grandes. Hombre, ¿no? Evitemos. Usemos la historia de abortos. Si la vaca ha tenido abortos, qué tipo de aborto fue, con qué tiempo de gestación, se hizo diagnóstico, no se hizo diagnóstico, cuántos ha tenido en su vida. Y otra cosa muy importante, muchachos, vea, temperamento. Esto sí que es importante. Yo no digo descartar a todo el animal que lo mire a uno feo, porque si no nos quedaríamos sin vacas. Pero siempre el que ha entrado a un corral sabe. Uno tiene 30 hembras en un corral y hay una que alborota al resto. Hay una que es la que se tira contra las varetas del corral, hay una que corre, hay una que... y esa termina alborotando el resto. Entonces, yo simplemente digo, descarten los animales excesivamente nerviosos o que son excesivamente bravos, ¿no? Porque si nos ponemos pues ya más papitas que el pavo, pues entonces terminamos sin ganado. Nosotros trabajamos generalmente con ganado cebuino y el ganado cebuino es temperamental. Pero sí aquella que se sale del promedio, yo creo que es mejor que para afuera. Bueno, y entonces ya después vamos a conformar nuestros grupos para sincronizar, ¿no? Entonces vamos a utilizar la información que tenemos, si número de procedimientos anteriores, vamos a ver, son vacas de posparto de 30 a 90, si son de más de 90, vacas zorras novillas, y vamos a evaluar condición corporal. Esto me va a servir a mí para conformar mis grupos de sincronización. Entonces ahí tenemos un lote que está sincronizado esperando para recibir embrión, ¿no? Y entonces los grupos de receptoras siempre van a estar así, conformados así. Las vacas paridas van a ser un grupo. Yo digo un grupo es un potrero de estas vacas. Las vacas zorras van a ser otro potrero. Las vacas de primera cría o las primíparas van a ser otro. Y las novillas de vientre van a ser otro. ¿Sí? Estos hay que tratar de manejarlos independientes. A veces es difícil, pero son animales que requieren manejos diferentes. ¿Sí? Y entonces, en un momento dado, yo en una finca puedo tener, por decir, si en programas que hacemos trabajos con frecuencia o si hacemos trabajos mes a mes, podemos tener un grupo de sincronizadas que son las que se van a transferir, por decir, la semana entrante. ¿Sí? Otro grupo que recién transferidas, o sea, que yo transferí hace una semana o 2 o 3 semanas atrás, que todavía no hemos hecho el diagnóstico de 30 días. Entonces, este es otro grupo. Tenemos las receptoras que están preñadas entre 30 y 90, o sea, que ya confirmamos preñadas, pero no se han entregado y no hemos confirmado la preñez a los 90, que es cuando generalmente uno ya considera que esa preñez está por lo menos con menos riesgo, ¿sí? Tenemos las preñez, aquellas que están ya de más de 90 y hasta 240, que están en un potrero ya, algunas estarán con cría, otras ya estarán horras, etcétera. Y tenemos las que están próximas a parir, ¿no? Entonces, todos estos grupos hay que mantenerlos, digámoslo, aparte, no puedo estar juntando todos estos grupos porque ese tema de la dominancia y del comportamiento animal, si yo junto los animales, digámoslo, recién transferidos con los otros, pues hasta que ellos se golpean, las vacas, ¿cuál va a dominar aquí? ¿Quién va a mandar? ¿No? Entonces ahí de pronto podemos tener mucho estrés y pérdida de preñeces. Hablando un poquito de protocolos de sincronización, ya para ir más o menos terminando, pues hombre, esto es normal, insumos que trabajamos, dispositivos de progesterona, ¿no? Tenemos 2 tipos, o de monouso, de un solo uso, que generalmente vienen en concentraciones muy bajas, de 0.5 a 0.6 gramos, o algunos, digámoslo, que son de 2, 3 o 4 usos inclusive, que tienen concentraciones de progesterona entre 1 y 1.9 gramos, ¿no? Benzoato de estradiol, casi todas vienen de una concentración de un miligramo por ml. La dosis generalmente son 2 ml, prostaglandina generalmente 2 ml también. La gonadotropina coriónica equina,
Generalmente trabajamos 400 unidades internacionales. En la presentación de 5.000, pues serían 12 ml. Y el cipionato de estradiol, que este sí vienen muchas presentaciones diferentes, entonces hay que estar muy, muy seguro de cuál se usa. Generalmente yo cuando mando los protocolos, mando muy bien eso porque tenemos desde concentraciones desde 0,5, que daría una dosis para poner, digan ustedes, 1.2, 1.3 ml inyectado, o otros que vienen hasta de 2 miligramos por mililitro, que la dosis es de 0,3 o 0,4. Entonces, ahí varía mucho, ¿no? El protocolo de sincronización que estamos usando, pues es el básico, es un protocolo que venimos usando ya hace un tiempo. Acaban de salir unos protocolos nuevos que voy a empezar a probar, pero por ahora seguimos con estos. Entonces, el día 0 se coloca el dispositivo y el benzoato de estradiol. El día 7 se hace la aplicación de prostaglandina. El día 9 o 10, eso yo lo manejo de acuerdo a la necesidad o para que no les quede un domingo, o si la aspiración va a ser más tarde o más temprano, etcétera. En fin, eso yo lo manejo. Se retira el dispositivo, se aplica la gonadotropina coriónica equina y el SP. El día 11 o 12 las receptoras deben estar entrando en celo y entre el día 18 a 20 se hace la transferencia del embrión. Este es el protocolo pues, general que utilizamos. Cuidado durante la sincronización, ingresos y salidas del corral. Pues hombre, llevémoslas despacio, no gritemos, no les peguemos, no las chucemos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que tratar de manejar esos animales de buena forma. Cuidados con los insumos, hombre, son medicamentos que si los dejamos al sol a las 2 de la tarde y nos vamos a tomar un café, pues posiblemente se van a deteriorar. Limpieza y desinfección del dispositivo. Si es usado, pues con mayor razón, pero si es nuevo, yo igual mantengo un baldecito generalmente con amonio cuaternario diluido, donde ponemos el dispositivo antes de ponerlo a la vaca para evitar pues contaminaciones de la vagina, etcétera. Mucho cuidado con las dosificaciones. Ustedes ven que todo lo que nosotros trabajamos en los protocolos es de 12 ml hacia menos, ¿no? Entonces trabajemos con jeringas chiquitas, no queramos poner una dosis de 0.5 con una jeringa de 20 ml porque no vamos a ser capaces. Entonces trabajemos con jeringas pequeñas siempre. Importantísima la cadena de frío, sobre todo para el SG, para la gonadotropina coriónica. No se puede perder la cadena de frío. Y una vez yo la mezclo, porque ya viene con un diluyente y un polvo, se debe usar o se debe guardar máximo una semana, no más de eso, ¿sí? Tratemos de usar siempre jeringas y agujas desechables. Y una cosa importante es, si yo estoy haciendo un protocolo, el día 7, que yo entro en mis receptoras a ponerle la prostaglandina, hombre, evaluemos si todas todavía tienen el dispositivo, porque a veces ellas mismas se lo sacan o hay dispositivos que no quedan bien puestos y al tercer día se pierde. Entonces, si ese dispositivo no está en la vaca el día 7, no gasten más plata porque no vale la pena seguir haciendo el protocolo. Cuidados entre el protocolo y la transferencia de embriones. Chequeo de celo. Generalmente no es una práctica que se hace porque estamos trabajando con protocolos de tiempo fijo. Sin embargo, recientes estudios nos están demostrando que las vacas que hacen celo post el tratamiento de sincronización tienen una mejor tasa de preñez que aquellas que no hacen celo, ¿sí? Y lo mismo las pérdidas embrionarias. La pérdida embrionaria en las vacas que no hacen celo después del protocolo generalmente son mayores que las vacas que hicieron celo durante el protocolo. Entonces, ¿esto para qué me sirve? Hombre, no necesariamente yo voy a dejar de transferirle a una vaca que no hizo celo, sin embargo tiene un cuerpo lúteo en el ovario, tiene un cuerpo lúteo 2, ¿no? Pero yo puedo direccionar mejor mis embriones porque siempre están las vacas consentidas de ustedes que ustedes quieren tener más crías, ¿no? O la más importante, o la vaca que más leche da, o la que me da más campeones, o la que yo estoy usando el semen excesivamente caro. Entonces, yo puedo en un momento dado direccionar esos embriones para aquellas que dieron celo y que esas vacas tengan pues un mayor número de crías, ¿sí? ¿Cómo podemos observar celo? Pues primero mirando, ¿no? Lo cual pues a veces no es la mejor forma. Parches, los parches que vienen hoy en día funcionan muy bien, pero también funcionan muy bien simplemente con esos lápices, esos crayolas o lápices rojos o verdes o fosforescentes. Uno pinta la zona del sacro,
¿no? Y 48 horas después de terminar el protocolo, pues uno va y mira. Entonces las vacas que tuvieron montes de otras vacas, pues ya se les borró o está parcialmente borrado. Esas son las que entraron en célula. Las que están intactas, pues no entraron. Entonces es fácil de ver. ¿Cuál es el problema? La lluvia, ¿no? En zonas donde llueve mucho o en épocas donde llueve mucho, pues a veces esa pintura se sale con la lluvia. Potreros, pues no, vale la pena recalcar, buenos forrajes, buena fuente de agua, minerales con suficientes saladeros y mucha sombra, muchachos, muchísima sombra, ¿sí? Ojalá potreros cercanos al corral, ¿por qué? Porque esas vacas van a entrar desde el día que comienza el protocolo hasta el día que les transferimos el embrión 4 veces. Entonces, ojalá estén cerca para que no tengan que caminar mucho, ¿sí? Y evitar manejos adicionales. Hombre, no traigamos una vaca o un lote que está en medio de este proceso para hacerle un baño o para hacer cualquier evento, pues tratemos de no hacer manejos adicionales durante estos tiempos. Y los cuidados durante la T y los días posteriores. Entonces, volvemos a repetir, potreros cerca del corral, porque las vacas van a salir después de la transferencia con el efecto de la anestesia. Entonces, tratemos de que queden cerca. Lo mismo, manejo racional, evitar gritos, golpes, carreras, etcétera. Mantener los grupos de animales. De que ellos tienen que volverse a reacomodar socialmente y esa reacomodanza socialmente es estresante y si un animal está estresado pues no se va a preñar, ¿sí? Lo que sí debemos hacer es separar las receptoras que no recibieron embrión para que esas ya vayan a otro programa de transferencia o se vayan a inseminar o se vayan con toro, etc. O depende del manejo. Volvemos a lo mismo, buenos potreros y evitar estrés. Lo mismo, manejos adicionales, no hagamos control de ectoparásitos y muchísimo menos vacunas y muchísimo menos la vacuna aftosa en todo este tiempo. Esa vacuna es fatal para esto. Entonces, si yo hago todo esto, yo voy a tener lotes de receptoras, esta foto, preñadas, ¿no? Horras, en este momento horras, esperando su parto, ¿no? Después me van a parir esta ternerita que es 3/4 Holstein, 1/4 Gyr, ¿no? O en el caso de los que les gusta el Brahman o las razas cebuinas, este lote de terneros Brahman, ¿no? Y finalmente voy a tener mis lotes de levante como esta foto. Eso era lo que yo tenía para contarles. Espero les haya gustado. Muchísimas gracias a las personas que están escuchando y ahora sí, los que tengan preguntas, comentarios, lo que ustedes quieran, estoy aquí para escucharlos y tratar de resolver las inquietudes. Bueno, buenas noches con todos. Gracias, Mario, por una excelente charla otra vez. Sin duda alguna, siempre nos enriquece escucharte hablar de estos temas de genética que siempre te han apasionado y que realmente lo haces muy bien. Si desean, como dijo Mario, tema de preguntas las podemos tener por esta vía, tanto del chat que tenemos creado o la pueden escribir directamente en el grupo. Importante también, voy a poner en el chat ahorita del grupo, voy a poner una dirección electrónica. Me gustaría que la anoten para que tengan un certificado de la charla que tenía el día de hoy de manejo de receptoras. Entonces la voy a escribir y mientras tanto, pues, podemos comenzar a hacer las preguntas necesarias. Sí, veo que hay gente que está levantando la mano para hacer preguntas. A ver. Ahí está el... Buenas noches, ¿me oyen? Sí. Buenas noches, Sebastián, doctor, ¿cómo está usted? Carlos Javier Andrade le saluda, más conocido en el bajo mundo como el comandante. Comandante, un placer. ¿Cómo ha estado? ¿Qué pasa, mi querido doctor? ¿Cómo Bien, está usted, gracias. Sebastián?
Andrés. Sí, Tal. quiero agradecerles a Felipe, a usted, Sebastián, a Andrés, a todo el grupo James Brown por estas grandes charlas, muy enriquecedoras. Una consulta, mi querido doctor. ¿Qué protocolo o qué protocolo tiene usted para el tema de inducir al parto? Es un tema bastante delicado. Usted debe tener también bastante experiencia y conocimiento. Acuérdese que un animalito adentro se desarrolla y crece mucho más que en proporción si ya nació. Y conlleva a muerte de cría o también a perder la madre, ¿no? Gracias, doctor. Correcto, comandante. Sí, el tema de inducción de partos es un tema, digámoslo, bastante controversial. Yo lo recomiendo, no lo recomiendo de entrada, porque cuando aquel momento, cuando comenzamos a trabajar en esto en el año 2002, por ahí, 2001, 2002, de verdad el peso al nacimiento de las crías era bastante superior al de los terneros normales o de transferencia convencional. En aquella época nosotros sincronizábamos e inducíamos todos los partos. Sin embargo, teníamos problemas de retención de placentas muy altos y obviamente cuando se sincronizan todos al tiempo, pues si uno pare 30, 40 animales el mismo día, eso se va volviendo complicado. Entonces, yo lo que recomiendo es si la vaca se pasa de la fecha estimada de parto, que generalmente para razas equinas hablamos de 290, 291 días, si la vaca ya se me va pasando hacia el día 300, yo sí recomiendo inducirlo por lo que usted mismo dice. Un animal dentro del vientre del útero, del vientre uterino, del vientre de la madre está creciendo muy rápido y dejarlo 8, 10, 15 días más, pues conlleva que tenga un peso alto al nacimiento. Generalmente los protocolos para inducción de parto combinan prostaglandinas con corticoides aplicados generalmente 48 horas antes de la fecha que yo quiero que paran. O sea, si yo los aplico, generalmente 2 días después yo voy a tener los partos, ¿sí? Las dosis dependen mucho de las concentraciones de los corticoides que voy a utilizar, pero básicamente es eso lo que se utiliza, comandante, y sí creo que es una herramienta para no perder tantas crías. Muchísimas gracias, doctor. Encantado. Abrazos y muchos saludos. Lo mismo, comandante, cuídese mucho. Fuerte abrazo, comandante. Gracias por participar. Sebastián, no sé si Alberto Vivas nos está pidiendo poder hacer su pregunta por medio de audio. No sé si lo podemos habilitar a Alberto Vivas. Alberto, desbloquea Sí, ahí el está. micrófono. Ya estás dentro del chat y podrías hacer tu pregunta deshabilitando el micrófono de tu computadora. En la esquina inferior izquierdo hay un audio, Alberto. Tiene que estar con una raya roja atravesada, de repente desbloquéala, dale clic a ese micrófono y se te habilita. Ahí sí. Hola. Bienvenido, Alberto. Buenas noches. Ya, muchas gracias. Doctores, muchas gracias. Básicamente me llamó la atención lo que ustedes tenían ahí en su diapositiva, que la raza Jersey la recomiendan para clima frío. Experiencia personal, en Río Grande encontré una hacienda acá en Chone, Manabí, un clima trópico, bastante calor, ganado Jersey en pastoreo y semiestabulación, pastoreo y estabulado. Con excelente promedio de producción vaca de 15 litros leche, no, perdón, 20 litros de leche hacia arriba. Entonces, mi pregunta va centrada. En sí, la raza Jersey yo la he conocido como un animal para clima cálido.
dentro de su experiencia como profesionales, ¿en dónde da mejor resultado? ¿En el frío o en el calor? Por lo tanto, esa pregunta, para más después pienso hacer otras preguntas más, pero quiero que primeramente me aclaren eso. Muchas gracias. Alberto, buenas noches, ¿cómo estás? No, mira, yo te diría que en términos generales, todas las razas europeas destinadas a leche, o todas las razas europeas, por decirlo así, el clima ideal para ellas es el frío, ¿no? Tanto así que mira el origen de dónde son esas vacas, ¿no? Sin embargo, lo que tú dices es cierto, hay mucha gente o muchas gente que cría razas de lecheras europeas puras en trópico bajo, hacia los 1000 metros, tanto Jersey como Holstein inclusive, o Brown Swiss para no ir muy lejos. Ahora, si tú me dices cuál es su clima ideal, cuál es su medio ambiente ideal, pues obviamente va a ser el frío. Yo te diría que esa misma vaca que tú me dices en Chone, se mantienen con 20 litros o acerca de los 20 litros, posiblemente en la región de la sierra ellas te produzcan más, y porque van a estar menos estresadas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, digámoslo, en Santo Domingo yo tengo un amigo que tiene ganado Jersey y funciona bastante bien, ¿no? Pero no es el ideal para ellas, digámoslo así. Gracias, doctor, por la respuesta. Con mucho gusto, Alberto. Muchas gracias, Alberto, por participar. Siempre es grato escuchar ese tipo de preguntas. Sebastián, tenemos al doctor Pablo Dueñas, que también nos pide que por favor lo habilitemos para hacer una pregunta al grupo. Listo, ya está habilitado. Doctor Mario Carpena. Doctor Pablo, ¿cómo está? Quería hacerle una pregunta en el tema de manejo de receptoras. De pronto su alta experiencia en este tema de la transferencia de embriones, de pronto usted ahora no está utilizando el tema de los precursores de glucosa en el tema de los manejos de las receptoras, que en algunos estudios está dando muy buenos resultados en la concepción de los embriones, especialmente en in vitro. Productos como el glicoline, que se los dan antes de la preparación de la transferencia para elevar las tasas de preñez. Doctor Pablo, no tengo experiencia con el uso de precursores. La verdad, si nos pudiera ilustrar un poco más, le agradecería, porque no manejo el tema y nunca lo he usado. Sí, o sea, es un producto que se utiliza para el tema de cetosis o para elevar la condición corporal de los animales. Okay. Pero es un estimulante para el tema de llevar a la vaca o a la vacona o la vaconilla, la receptora, a una resección óptima del tema de embriones. De pronto hay productos, por ejemplo, casas comerciales, hay muchas, pero por ejemplo yo utilizaba un producto que se llama glicoline, que se le da a la receptora, es un sintetizador de glucosa en el hígado que hace que tenga mayor cantidad de energía. Es como el tema que usted dijo, que habla mucho sobre las sales proteinadas, habla mucho sobre el tema de la melaza, también es un adicional como para utilizarla en receptora. De pronto los ganaderos tienen disponible este producto que lo pueden utilizar para tener excelentes resultados. Doctor Pablo, muchísimas gracias por el aporte. La verdad no tengo conocimiento, pero voy a intentar ponerme al día y leer un poco y ver si es algo que valga la pena y lo podamos incorporar en algunos protocolos. Le voy a pasar a Andrés, de pronto para que sus clientes de pronto acá en Ecuador hagan la prueba. Le voy a pasar una literatura que yo tengo y el producto de forma comercial, como se lo está utilizando, por ejemplo, en IATF, en transferencia de embriones, también se lo utiliza, es un producto estrella para el preparto, para el posparto, para no bajar la condición corporal, más que todo es para optimizar las condiciones de los animales en el tema reproductivo.
Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, doctor Pablo, para que Andrés nos reciba esa información y nos la comparta. Sí, Siempre seguro un que sí. gusto compartir con ustedes. Siempre un gusto, excelente charla. Que no sea la última, doctor. No, no, ya hoy mismo comenzamos a preparar la siguiente, doctor Pablo. Muy amable. Gracias, doctor Pablo. Siempre, gracias, doctor Pablo. Siempre es grato y seguro que sí. Vamos a estar pendientes de la información. Súper importante también la participación de ustedes. También nos llenan mucho con la información que también tienen a la mano, ¿no? Sebastián, está Toñito Zavala, si mal, para poder habilitarlo y hacer una pregunta, Toñito. Buenas noches. Está. Tiene que quitar mute. Toñito, hay que, si puedes habilitar el micrófono en la parte inferior izquierda. O tal vez hasta eso tenemos una pregunta de Andrés Benítez, Andrés. Sí, dice, buenas noches, excelente conferencia, doctor Carpena. Una consulta. ¿Cuál es la diferencia o cuáles son los datos con mejor respuesta de celos en receptoras utilizando benzoato de estradiol y cipionato de estradiol? Bueno, nosotros utilizamos ambas. Utilizamos benzoato de estradiol en el día 0 y cipionato de estradiol en el día de la retirada del protocolo, sea día 9 o sea día 10. O sea, ambos los utilizamos. El porcentaje de utilización de las receptoras varía mucho, varía porque lo que hablábamos durante la charla, condición corporal, padrón racial, si es multípara, si es horra, si es novilla. Pero digámoslo que cuando todo está bien, cuando la nutrición está bien, cuando la parte de sanidad está bien, nosotros esperamos respuestas arriba del 80% de utilización, utilizando, como le digo, benzoato el día 0 y cipionato a la salida. Si se utiliza benzoato en ambas, entonces lo que hacemos es que el benzoato lo ponemos al día siguiente de la retirada del protocolo. ¿Me explico? O sea, benzoato el día 0. El cipionato se comenzó a usar para no tener que traer a la receptora al día siguiente. Básicamente es para poder hacer la aplicación del estradiol el mismo día que yo retiro el implante y que aplico la SG, ¿no? Entonces, por eso se está utilizando hoy el cipionato de estradiol en casi todos los protocolos, ¿no? Yo, la verdad, hace muchísimos años no utilizo benzoato a la salida. Pero vuelvo y repito, benzoato a la entrada, cipionato a la salida, en condiciones nutricionales óptimas, de 80% hacia arriba el porcentaje de utilización. Excelente, doctor. No sé si, Toñito, ya puedes habilitar el micrófono para hacer tu pregunta. Creo que lo tiene deshabilitado todavía por la imagen aquí en la pantalla, Andrés. Sí, sí, lo veo deshabilitado. Por eso le digo, Toñito, si Ajá. tienes alguna dificultad, de repente me puedes escribir por interno y de repente facilito tu pregunta o un audio también me pueden mandar por interno si desean hacer preguntas. No, no tengo más preguntas. No sé, Sebastián, si tú tienes otra más. Si no, gracias. Ah, no, aquí hay una pregunta, dice excelente. Sí, una pregunta de... Sí, de Ingrid Batallas, dice, ¿cuál sería el porcentaje aceptable de pérdida de preñez o reabsorción? Confirmación más de 60 días, doctor.
Esa es una pregunta muy difícil de responder. Las preñeces de in vitro se pierden más que cualquier otra preñez. No es nada raro perder 20% entre 30 días y el parto, ¿entiendes? Ahora, ¿cuál es el ideal? ¿Cuál es lo normal? No tengo esa respuesta porque de verdad depende de cada hacienda, depende del manejo. Yo tengo, digámoslo, haciendas donde los programas son muy cerrados, o sea que no entran animales extraños, donde las receptoras son todas criadas allí, donde se hace una muy buena selección en el momento de utilizar la receptora, donde la pérdida de preñez es muy baja, digámoslo, está por debajo del 10% entre confirmación de preñez y momento del parto. Sin embargo, tengo otras que es más que el 20%. ¿Por qué? Porque, digámoslo, el manejo no es el ideal, la nutrición no es el ideal, porque quizás entra mucho animal externo y cuando uno trae animales externos, pues trae un poco de problemas. Entonces, es muy difícil hablar de cuál es el ideal, ¿no? Yo lo que creo es que si una finca tiene un programa de monta directa o de inseminación artificial o de transferencia de embriones a fresco, tiene que tener esos parámetros establecidos. Entonces, el de in vitro generalmente va a ser un poco mayor que estos anteriores. Pero si yo tengo una preñez, una tasa de pérdida embrionaria o de abortos o etcétera, digámoslo del 5% con IATF y me voy al 30% con embrión in vitro, pues algo está pasando, ¿correcto? Entonces yo esperaría que digámoslo, si yo tengo el 5 con inseminación, pues yo espero que la mía de embriones no sea más del 10 o del 12 o máximo el 15, ¿no? Pero digámoslo que no hay un número establecido que yo le pueda decir, mire, esto es a partir de acá es anormal o a partir de aquí es normal. Depende de cada manejo. Genial. Acá tenemos otra pregunta que me va llegando. ¿Se puede conseguir embriones sexados y si hay en el mercado embriones de Brunswick? Yo no conozco el mercado ecuatoriano, Andrés, quizás alguien más pueda tener esa información. Pues nosotros no tenemos embriones congelados o vitrificados, de hecho, o sea, James Brown no tiene, pero quizás haya alguien que esté ahí escuchando que pueda tener, ¿no? No sé, si alguien tiene o alguien sabe de alguien que tenga, puede participar y responder. Sí, esa es la pregunta de Toñito. Vamos, esa la podemos tener, Toñito, por ahí. Vamos a tener información. Tenemos cierta información de ciertos clientes que tienen la raza. Te podríamos facilitar por interno el dato de estos clientes que crían Brunswick acá en Ecuador, para que tengas mayor información. Una pregunta de Antonio Carrión, desde Galápagos. El precio de cada embrión. Bueno, ahí, don Antonio, eso nosotros como James Brown Genetics, pues tenemos una tabla de precios según receptora, según el trabajo o número de trabajos que pensamos hacer en el año. Hay un sinnúmero de variables que con todo gusto podemos igual contestarla por interno para aclarar un poco más de dudas, ¿no? Porque ya es un poco más parte comercial. No, voy a ver si hay otro tipo de preguntas. Hay una pregunta, dice, buenas noches, entre vacas de un parto hacia arriba y vaconas, ¿en cuáles se obtiene mejor porcentaje de preñez? A ver, yo te diría que la más complicada, como lo expresé a lo largo de la conferencia, es la vaca de primera cría, o sea, la vaca que acaba de tener su primera cría y yo la quiero volver a preñar. Esa es la más complicada, porque esa es una vaca que generalmente está perdiendo condición corporal, ella está pasando su primera lactancia, generalmente ella todavía no ha terminado de crecer, esa es la peor, ¿sí? Ya digamos, entonces nos quedarían comparar las novillas o las vaconas
con las vacas multíparas, que llamamos nosotros, o sea, las que están de segundo, tercer, cuarto parto en adelante. Si las vacas multíparas están en un buen plan nutricional, o sea, están en condición corporal de 6 a 7, como vimos en la tabla, si están recibiendo sus minerales, si están en un plano nutricional apto, yo me la juego con que las vacas multíparas siempre se van a preñar mejor que inclusive las vaconas, porque las vaconas no han tenido ningún tipo de selección, ¿sí? Entonces yo no sé con qué me voy a encontrar. Yo siempre digo, si yo tengo que jugármela con mis mejores embriones en una finca donde tengo buen manejo de las vacas en general, yo me la juego con las vacas recién paridas. Entonces, esa es mi opinión. Hay gente que opina diferente, hay gente que tiene resultados diferentes, pero los míos me hacen siempre pensar que la vaca recién parida es la mejor receptora que yo encuentro. No sé si quedó claro o ampliamos o... Hay otra pregunta de el doctor Martín Sabando. Dice, saludos doctor, felicitaciones por su ponencia. Mi pregunta es, en una zona donde aproximadamente caen 400 milímetros de agua al año y la alimentación es a base de materia seca, como taralla de maíz, ¿qué protocolo recomendaría usted para iniciar un protocolo de transferencia de embriones? Bueno, lo primero, yo lo haría, digámoslo, manejaría estaciones de transferencia, estaciones, digámoslo, en un tiempo. Si yo tengo 400 milímetros, esos 400 milímetros tienen que tener alguna distribución. O sea, en algún momento del año, yo tengo buena comida y buenas gramíneas. Entonces, yo haría mis protocolos respetando el clima y los haría en el momento en que yo tengo mejor oferta forrajera para mis vacas, ¿correcto? No los haría en el momento de mayor sequía porque entonces va a ser muy costoso, ¿no? Y el suplemento, pues habría que ir ya muy al detalle, no conozco la región, no sé qué gramíneas tiene, pero seguramente van a tener que hacer algún tipo de suplemento, sea a nivel de sales proteinadas o de silos, ¿no? O de henos, definitivamente para que las vacas respondan, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar vaconas que están en buena condición corporal, vamos a trabajar vacas paridas, cuándo parieron esas vacas, o sea, va a depender de muchos factores que digámoslo, pues van a influenciar el tipo de suplemento que yo voy a usar. Yo les mostré una diapositiva cuando les mostré ese reservatorio enorme de agua. Esa finca llueve más o menos de 400 a 600 milímetros al año. Comienzan las lluvias a finales de octubre, principios de noviembre y terminan en marzo, más o menos, ¿sí? Entonces, allá, ¿cómo trabajamos? Allá trabajamos monta estacional. Allá todas las vacas se tienen que preñar entre enero, febrero y principios de marzo. Y nuestros protocolos para embriones y para inseminar vacas son en esa época en que llueve bien y que tenemos disponibilidad de buena disposición de forraje. El resto del año nos toca suplementar silos en grandes cantidades o hacer reserva de los pastos para que eso nos dé un volumen de pasto seco y suplementamos mucho con sales proteinadas. Entonces, depende mucho, digámoslo, de otros detalles, ¿no? Pero es básicamente el manejo que se le da. Ok, hay otra pregunta. ¿Tienen disponible embriones Girolando media sangre, madre Gir y padre Holstein sexado? ¿El servicio está disponible para Ecuador? Por ahí nos están escuchando varios creadores de Gir y Girolando, o sea que haz el contacto, Andrés. Sí, nosotros, es una pregunta de Darío Samaniego, estimado Darío, nosotros damos el servicio, sí, ya estamos disponibles en Ecuador a partir de septiembre y octubre, noviembre y el resto del año, pues ya James Brown Genetics comienza a operar con normalidad. Entonces, podemos hacer cualquier tipo de trabajos, nos podemos contactar por interno para coordinar si necesitas mayor información. El tema de madres GIR o madres Holstein
que tú necesites, pues obviamente lo hacemos con nuestros mismos clientes que están acá, nuestros criadores. Podríamos ponerte en contacto con ellos. Muchos de ellos nos facilitan información de sus madres, fotografías, podemos pedir datos que pueden ir más acorde a lo que tú buscas y a las necesidades de tu propiedad. Entonces, tenemos harto para conversar ahí, Darío, y con gusto poder detenernos más a revisar el tema, pero estos serían de nuestros propios clientes. Nosotros como James Brown Genetics no vendemos genética, nosotros hacemos básicamente el trabajo de transferencia de embriones. Hay más preguntas. Que estoy... Hay una pregunta de Oleger, Oregón. Hágala, Javiquito, ¿dónde está? No la veo. Oleger, Oregón. A ver, muy buenas noches. Olger dice, soy de Morona Santiago. Acá trabajamos mucho haciendo embriones charolais. ¿Qué tan recomendable es utilizar receptoras vaconas para poner embriones, ya que se dice que ellas no tienen memoria para reconocer preñez y se hacen más complicado preñar? A ver, utilizar vacunas no le veo ningún problema desde el punto de vista fisiológico en cuanto a se preñen, ¿no? Obviamente, pues tienen que ser vacunas que estén con la edad, el peso y que tengan ya, estén funcionando, o sea, que estén ya, digámoslo, reproductivamente activas, ¿no? Ese es el ideal. ¿Cuál es el problema de utilizar vacunas, digámoslo también, digámoslo, si voy a utilizar vacunas Charolais y voy a transferir embriones de Charolais? Puede haber un poquito una complicación de distocias, ¿no? Siempre en la novilla, pues, si yo le voy a meter embriones que van a ser grandes, de toros muy grandes o de vacas muy grandes, que generalmente pues es lo que mucha gente busca cuando hace embriones animales de condiciones extremas, puedo tener más problemas de distocia, más no veo, digámoslo así, pues obviamente con la poca información, que haya problemas de preñez. Si todo está bajo lo normal, si ellas se están ciclando o si tienen buena comida, no veo por qué no se preñen. Se van a preñar. Hay que ver de pronto el tema de distocia que puedan tener. Chévere, hay más preguntas. También agradecemos la participación de todas las personas que están acá. Hay varias ganaderías importantes, justamente con el tema de Olger. Hay bastantes ganaderías, agradecemos. Sí, a ver, Javier, no sé si la tienes por ahí. En preguntas y respuestas está una pregunta de Andrés Benítez y del abogado Wong. Vamos viendo. No sé si me ayuda, Javiquito, con la pregunta. No la visualizo yo acá en mi pantalla. Andrés Benítez dice, doctor, según su experiencia, ¿qué tal es el porcentaje de preñez en transferencias de embriones vitrificados, sexados, en vacas receptoras F1, cebuinas multíparas? Gracias. Mira, el resultado de transferencia de embriones vitrificados en general es muy variable, muy variable. Tiene, digámoslo, muchos factores que comienzan desde la misma donadora. Hay donadoras que vitrifican muy bien y preñan muy bien, y hay donadoras que vitrifican y no preñan. Entonces, hablar de un número exacto es muy complicado. Yo particularmente en mi experiencia profesional he tenido trabajos que van desde cero, o sea, haber tenido 0 preñeces en un trabajo y haber tenido 60% en otro. Ninguno de los dos es normal, ¿no? El de 60 no es normal y el de 0 tampoco. Pero si vamos a un promedio, yo le diría que entre el 30 y el 35% debería ser, digámoslo, aceptable, ¿ya?
lo que baje del 30 o el 35, pues ya tiende hacia lo malo, y lo que suba del 35, pues es bastante bueno. Pero hay mucha variación, y cuando uno trabaja con volúmenes chiquitos, por ahí te toca una vaca muy mala y transfieres 10 embriones y no hiciste ninguna preñez, ¿no? O por ahí tuviste la suerte de que la vaca que estás comprando, que estás vitrificando, es una buena vaca para vitrificar y tuviste 70%, ¿no? Pero en términos generales, cuando uno tiene muchos números, yo te diría que del 30 al 35 es un porcentaje razonable. Ok, tenemos otra pregunta de Alberto Vivas. Dice, basado en sus conocimientos sobre desarrollo folicular y acciones de las gonadotropinas, ¿cuándo sería más conveniente comenzar la superovulación sin ningún tratamiento hormonal previo? Con relación a la onda folicular, ¿y cómo lo vería usted con un análisis ultrasonográfico del animal? No, generalmente lo que nosotros hacemos es que las sincronizamos. O sea, yo hace rato, la verdad, no trabajo con superovulación. Y mal haría yo en darte ahorita opiniones, porque yo llevo más o menos unos 10 años sin colectar una vaca, ¿no? Y sin hacer un protocolo de superovulación. Los protocolos de superovulación normalmente hay que poner las vacas todas en el mismo plano, ¿no? Con un dispositivo, generalmente de progesterona. Y el día 4, después del dispositivo, se comienza la superovulación. Eso es exactamente para evitar que haya dominancia folicular y no tengamos buena estimulación, ¿no? Eso es lo que generalmente se hace. Ahora, si tú me preguntas si yo no le voy a hacer, protocolo con progesterona para igualarlas a todas, ¿qué día comenzaría yo? Yo comenzaría más o menos el día 4, pero también depende mucho de qué raza, ¿no? Hay razas que tienen 3 ondas foliculares, otras tienen 2, quizás ya cuando yo vaya ya tengo folículo dominante. Pero generalmente, pues comercialmente hay que ponerlos a todos al mismo día, entonces se utilizan los protocolos de progesterona en el día 0, y el día 4 comenzamos la estimulación con FSH, que dura 3 días. Perfecto. Hay una pregunta de Rafael Wong. Hola a todos, excelente presentación. Porcentajes de preñez de embriones congelados versus frescos. ¿Vaconas como donadoras son recomendadas o necesitan tener... Y se me fue la pregunta. Por acá la tenía. O necesitan tener lactaciones previas para ver rendimientos. No sé si te deseas que te la repita otra vez porque se me borró. No, yo creo que le capté, y si queda alguna duda que Rafa nos diga. Rafa, ¿cómo estás? Mira, porcentajes de preñeces de vitrificados o congelados respecto a frescos, pues obviamente hay una diferencia altísima a favor de los frescos. Yo decía en la pregunta anterior que en vitrificados, digámoslo, cuando uno ya trabaja volúmenes, si uno está con el 30 o el 35% de preñez, yo te diría que es un porcentaje aceptable. Cuando en fresco tranquilamente podemos tener del 40 hacia arriba. O sea, que tú que puedes estar perdiendo más o menos un 10%, un 10 a un 15% de preñez cuando optas por embriones vitrificados. En cuanto a la pregunta de las vaconas, yo creo que es una decisión mucho más de ustedes, los ganaderos, de la confianza que le tengan a su genética. Nosotros a lo largo de los años hemos dicho que las mejores donadoras pues son aquellas que ya tienen varios partos y se han probado y se ganó su estatus, ¿sí? Pero hoy en día, con toda la evolución que tenemos hoy, con las nuevas pruebas que tenemos de identificar aquellos animales superiores, pues si alguien me dice, mire, yo quiero aspirar esta vacuna porque sus pruebas de comportamiento me indican que es la mejor y que esta vaca tiene mucho más genética o esta vacuna tiene mucho más posibilidad de transmitirme animales de buena leche, pues yo no le veo ningún problema en hacerlo. ¿Cuál ha sido mi experiencia a lo largo de los años con vaconas? Que generalmente no son tan buenas donadoras en cuanto a la producción de embriones. Muchas veces aspiramos en vaconas, inclusive si la producción de ositos es alta,
generalmente la conversión de ovocito a embrión es baja. Y a veces tenemos bajas tasas de preñez cuando utilizamos vacunas, ¿no? Entonces, ¿qué hemos visto que nos ha mejorado mucho esa condición? Cuando esa vacuna se preña y la aspiramos durante los próximos 3 meses, que las podemos aspirar sin ningún problema, esa figura se nos cambia. La conversión de ovocito a embrión mejora y la tasa de preñez generalmente mejora, ¿ya? Entonces, digámoslo, no sé si eso explica un poco la pregunta, pero básicamente es eso. La selección de la donadora me parece que es mucho más en función de lo que ustedes esperan de cada animal y la confianza que le tengan a cada animal en el momento de que optan por ponerla en la lista de donadoras. Ok, tenemos otra pregunta y es también de Rafael. En escalas comerciales de grupos de más de 200 animales, ¿cómo influye el tema de las receptoras considerando que de por sí ya hay que hacer agrupaciones por producción de leche o estados de gestación? Ya, no sé si entendí bien la pregunta. Voy a intentar responderla de la forma que yo la contesté y si no te la contesto, Rafael, la volvemos a intentar o me aclaras un poquito más. Digámoslo, si tú manejas tus lotes de ordeño por producción y por preñez y vas a seleccionar receptoras de esos mismos lotes, yo las dejaría, o sea, yo las sacaría de ese lote para hacer el protocolo y la volvería a meter allá, inclusive después de transferido el embrión, ¿correcto? Para no complicar mucho la vida de tener que hacer lotes aparte de los que tú ya tienes. O sea, me explico, si yo tengo mis vacas, digámoslo, entre 0 y 100 días posparto, y yo ahí voy a utilizar 50 animales, pues yo los voy a usar de allí y los voy a volver a meter al mismo lote y el día de la transferencia simplemente los voy a dejar después del ordeño para transferirlos, ¿no? Y si yo tengo otro lote que está en el lote de las vacas de más de 150 días, por decir una cosa, pues los saco de allá y los vuelvo a meter. No sé si esa es la pregunta que me estás haciendo, que es cómo manejarlo de acuerdo pues a los lotes ya de producción. Yo los dejaría como ustedes los tienen, porque como ustedes tienen que traer los lotes todos los días al corral para ordeñar, pues yo no le veo que sea mucho problema dejarlos en el mismo lote. Pero no sé si esa era tu pregunta específicamente. Bueno, veamos, ahí en unas puso gracias Mario, Rafael, y sobre la anterior muy claras las respuestas. Esperemos a ver qué contesta de esta. Me comenta Olger, ¿a qué edad es recomendable hacer lavado de embriones en vacunas raza Charolais? Si es para lavado convencional, o sea, si yo la voy a superovular o sea, porque me dijiste lavado, ¿no? Si yo la voy a superovular y a colectar embriones, ella tiene que estar ciclando. O sea, de hecho, ya tienen que estar en edad reproductiva. ¿Cuándo? Generalmente una novilla charolea a los 18 meses ya está ciclando, si ya ha tenido la nutrición adecuada. ¿Correcto? Si yo voy a hacerle aspiración, o sea, si yo voy a recuperar ocitos, volvemos a la misma pregunta que de Rafael. ¿Se pueden aspirar? Sí, se pueden aspirar. Una novilla se puede aspirar inclusive en cualquier momento de su vida. O sea, ¿es factible? Es factible. A nivel de campo, si me cabe la mano por el recto, básicamente la puedo aspirar. Pero los porcentajes que tenemos de efectividad, de conversión de ovocito a embrión y de preñez generalmente son bajos. El ideal es que sea una novilla que ya sea puber y, digámoslo, ya en madurez sexual. ¿Sí? Y la respuesta de las novillas es muy variable. Hay novillas que trabajan muy bien, otras muy, muy regular, otras mal. Pero digámoslo que novillas charolais, yo le diría que de los 18 meses en adelante se pueden trabajar en aspiración.
No sé si me escuchaste. No, hay otra pregunta por aquí. ¿Cuánto tiempo dura un embrión? ¿Es el mismo manejo que semen? A ver, si es me imagino que está hablando de embriones vitrificados o congelados, ¿cierto, Andrés? Porque si está hablando del semen, en teoría dura, si está en el nitrógeno, dura eternamente. No, él para, él está estático en el tiempo, no tiene por qué cambiar. Si esa es la pregunta, ¿es congelado, vitrificado o cuánto dura al medio ambiente si yo lo tengo en fresco? No sé a qué se refiere. Sí, está media básica, dice, es Víctor Carrión. Víctor, si de repente nos contestas aún más, pensaría que debería ser un poco en relación a pajillas, ¿no? Guardado en las mismas condiciones, ¿no? Pero... Sí, si es congelado o vitrificado y está en el nitrógeno, va a durar lo mismo que el semen, indefinido. No tiene por qué deteriorarse si el nitrógeno nunca se pierde, ¿no? Ok, no sé si Sebas o Junior ven por ahí otra pregunta. No veo preguntas, pero aquí está papá para un poco hacer ya una terminación de este seminario. Mario, muchísimas gracias por por tu presentación, por tus palabras y tus respuestas. Siempre las preguntas en estos seminarios son lo más enriquecedor que se puede compartir con todos los que han participado. Una pena que se han ido algunos, pero bueno, te dejo la palabra. Buenas noches. Me da gusto escucharte, Mario. Siempre es importante ir aprendiendo para todos los que estamos involucrados en este medio, en el medio ganadero, por decirlo así. Cada día aprendemos más de ti también. Y nada más agradecerles a todos los ganaderos por participar en estos seminarios, llamaría yo, donde James Brown trata de aportar cada vez más en este campo que nos ha costado mucho esfuerzo. A muchos de ustedes les consta que nos ha costado algún tiempo aprender de esto. Lo que sí les puedo decir es que no nos gusta darnos por vencidos con facilidad y no lo hacemos sabiendo que hay una deficiencia de este servicio aquí en nuestro país, cuando en Colombia hay tantos laboratorios y todo lo demás. Aquí pues no hay sino muy pocos y contados con una mano. Y esperamos poder darles un servicio del cual nos vamos a beneficiar todos. Siempre hemos pedido a Mario, quien es que nos acompaña en esta aventura, por decirlo así, y en quien hemos aprendido a tener mucha confianza en sus conocimientos y en los ensayos que ya venimos haciendo durante todo el año pasado. Con este tema de la pandemia, pues se nos truncó un poco el impulso o la velocidad con la que veníamos ya empezando a desarrollar este trabajo, pero sí para decirles y quiero invitarles y decirles que estamos ya con las puertas abiertas en este negocio. Hemos hecho muchos cambios importantes en el laboratorio, así como en el campo, y ya nos hemos ido organizando mejor. Así que estamos a la orden para darles un servicio profesional. Y ha sido un gusto estar con ustedes hoy noche. Creo que hemos de seguir haciendo este tipo de trabajos, Mario, si tú nos sigues apoyando con el equipo que tenemos y contamos contigo, porque hay muchos temas que no son fáciles de entender y muchas preguntas que seguirán teniendo nuestros amigos ganaderos. Así que estamos a la orden y muchísimas gracias, Mario, y a todos que tengan una buena noche. Gracias. Gracias a todos. Quiero irme también agradeciendo a cada una de las personas que están acá y también un poco de flash informativo. Pues aquí hay varias personas que por el tema de las preguntas tenemos ganaderías importantes y clientes importantes aquí.
como Hacienda del Tesoro, Hacienda Santa Ana, Rancho CJA, don Edgar Torres también está acá, que son clientes importantes, Francisco Peña, entre otros, que no quiero dejar también de paso un poco de saludarlos a cada uno de ellos, que tienen genética. A la gente que quiera saber sobre genética de nuestros clientes, con todo gusto está el chat y podemos pasar información sobre ganaderías donde podrían tener donadoras de excelente calidad. Agradecerles, Mario, gracias. Gracias, Sebastián. Gracias, señor Felipe. Gracias, Junior. Y pues estamos a las órdenes. Tenemos ciertos datos guardados por aquí, entonces no se olviden de escribir al correo también para poder generar los certificados de la participación de la charla. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias con todos. Buenas Gracias, noches. un abrazo a todos, hasta la próxima. Gracias. Gracias, Mario.